Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, las clases pasadas estuvimos hablando acerca de límites como tal. Dentro de esos límites estuvimos viendo límites de sucesiones, algunas propiedades que se podrían desprender a partir de esto. Eh, pero hay algunas cosas que obviamos o las dejamos por encima. En este caso, justamente lo dejamos por encima porque lo tenemos que terminar de finiquitar con funciones. Si bien las sucesiones son un tipo especial de funciones que tienen un dominio dentro del campo de los naturales, en este caso vamos a hacer esto mismo, pero generalizando con funciones de cualquier tipo. Es decir, que puede tener un dominio dentro del campo de los reales, como dentro del campo de los racionales, etcétera. Pero recordemos que las funciones tienen continuidad como tal. Así que en base a esto vamos a estar estudiando funciones y vamos a partir con una breve definición de un concepto que es súper interesante estudiar, que se conoce como punto de acumulación. Entonces, si nosotros definimos un subconjunto A que pertenece a los reales, entonces podemos decir que si nosotros tenemos un punto, no sé, un punto x0 que pertenece a los reales como tal, este punto x0 va a ser un punto de acumulación. Entonces, es un punto de acumulación y por supuesto un punto de acumulación del conjunto A. Si nosotros podemos decir que hay un delta mayor que cero, y en base a eso nosotros podemos decir que al menos existe un punto, o sea, un punto X como tal, que pertenece a este conjunto A, y a su vez garantizar que también X sea distinto del punto de acumulación, tal que la diferencia entre el punto arbitrario que nosotros cojamos y este punto de acumulación sea el menor que este parámetro delta que estamos definiendo, ¿ya? Es una definición un poco compleja, de hecho esto justamente es lo que estábamos estudiando el límite de sucesiones, pero gráficamente esto tiene un significado, mira. Entonces, si nosotros establecemos un plano, por ejemplo, vamos a dibujar de esta manera. Bueno, hay libro igual que establece los planos como si fueran una especie de sábana, ¿ya? Creo que me voy a seguir por esa idea, ¿ya? Ya, este es el conjunto de los reales. Nosotros dijimos que A era un subconjunto de los reales. Entonces, em, vamos a establecerlo acá. Ya. Ese va a ser el conjunto A. Vamos a establecer este punto de acumulación X sub 0 acá. Y alrededor de este punto de acumulación vamos a establecer este parámetro delta, donde dijimos que X pertenece a, o sea, X puede ser cualquier punto dentro de este parámetro, ¿ya? Pero sin embargo, la diferencia entre X y este punto de acumulación lo darían delta, ¿ya? Por ende, X sería cualquier punto presente en este intervalo, o sea, X. Y lo voy a dibujar acá. Esto dentro de topología en general, o bueno, elementos de topología, se suele denotar como una bola. En este caso, bola respecto a X, ¿ya? Con X sub 0 y un delta de distancia. Ya esto se le conoce como una bola abierta como tal. Pero básicamente es una distancia que nosotros estamos adquiriendo. Eh, ya, este concepto, si bien es complejo de comprender en un inicio, nosotros lo tenemos que empezar a aplicar ahora de vez en cuando. ¿Por qué? Porque resulta que en el plano como tal nosotros tenemos puntos que están rodeados respecto a ello. Miren, vamos a hacer esta definición, pero quiero aplicarlo respecto a funciones derechamente. Entonces, definición. Lo mismo, vamos a establecer este conjunto, sea A un subconjunto de los reales, y ya como nosotros tenemos la definición, netamente la vamos a aplicar. Sea X sub 0 un punto de acumulación de A,
Entonces, si es que nosotros tomamos una función, entonces una función cualquiera, ¿ya? Por ejemplo, una función f que tenga un dominio en el conjunto A y vaya hacia los reales, decimos que el límite, o de hecho que L es el límite de la función, es el límite de la función en el punto de acumulación. Entonces, si sucede que no me gusta cómo se ve esto, ya. Ya voy a escribir con palabras. Si para todo, em, epsilon mayor que cero, existe algún delta mayor que cero. Fíjense que estamos estableciendo dos parámetros arbitrarios, epsilon y delta, ¿ya? Tal que em, para todo x que pertenezca a este conjunto A, em, si nosotros tenemos este punto de acumulación que sabemos que es, y bueno, por ende al ser valor absoluto tendría que ser mayor que cero, x menos el punto de acumulación es menor que delta, esto nos dice lo siguiente, mira, que existe un valor de la imagen como tal, menos el límite de la imagen, que lo daría menor que epsilon, ¿ya? Formalmente esto se suele escribir de otra manera, ¿ya? Entonces, formalmente. O sea, no es que sea de otra manera, es solamente una definición. Entonces uno dice, el límite de x tendiendo al punto de acumulación, o sea, de x sub 0, de f de x en L, esto es lo mismo que decir que existe un epsilon mayor que cero, o sea, para todo epsilon mayor que cero, existe un delta mayor que cero. Fíjense que él básicamente es lo que estamos haciendo acá. Si es el límite de la función, si para todo epsilon mayor que cero, existe un delta mayor que cero, tal que para todo x perteneciente a, si se cumple lo siguiente. Bueno, eso de hecho lo tenemos que establecer. Eh, Tal que x pertenezca al dominio de la función, cero mayor que x menos x sub 0 y esto menor que delta. Esto implica la existencia de la imagen, o sea, f de x menos l es menor que epsilon. Bien. Ese sería el formalismo, ¿ya? Esto, si bien es la definición de límite, también se suele conocer como límite por epsilon y delta, ¿ya? Recuerden que cuando estábamos viendo asociaciones veíamos algo bastante similar, ya en este caso con funciones también, pero en este caso esto es lo que se conoce como límite de epsilon y delta. Gráficamente, esto se puede hacer, miren. Gráficamente, tenemos dos formas de representarlo. Una en forma conjuncial, es decir, con conjuntos. em, ya, vamos a hacer un conjunto acá. Y ese lo voy a replicar solamente. De hecho, ya, lo voy a dibujar acá. Ya. Em, Acá tenemos un dominio dentro de los reales y este lo voy a replicar y lo voy a pegar arriba. Mira. Entonces, esto es bien similar a lo que nosotros estábamos haciendo con los diagramas de Sagital, ¿ya? La unión entre estos sería, o sea, la relación entre estos dos conjuntos sería la función. Y aquí podemos volver a dibujar nuestro esquema del dominio A, ¿ya? A como tal, tenemos nuestro punto de acumulación, sería x sub 0, y cualquier elemento x alrededor. Y bueno, tenemos delta, y cualquier punto alrededor. Bueno, aquí podemos tercer el punto x como tal.
Ya, por otra parte vamos a replicar esto mismo, esta misma idea esta misma noción de bola, lo vamos a replicar acá respecto a un conjunto B, ¿ya? O también se conoce como el conjunto de f de A, o sea, las imágenes de A como tal. Acá vamos a tener nuestro punto de acumulación, que en este caso sería L, una distancia, que lo voy a hacer con color naranjo, que sería esa distancia epsilon, y todo el conjunto alrededor, ¿ya? Que serían las imágenes. Ya. Entonces, bueno, aquí tendríamos una bola respecto a X, con un X sub 0 y un delta, y una bola respecto a Y, o sea, las imágenes respecto a L y un epsilon, ¿ya? Bueno, gráficamente así se ve en funciones. Hay otra forma que nosotros podemos ver esto en el plano. Este plano como tal, lo estoy haciendo súper arbitrario, porque perfectamente no tendría que tener la necesidad de estar en el primer cuadrante, sino en otro. Ya. X e Y. Vamos a establecer la función acá. Eso es una clásica función genérica que suelo hacer. Entonces, vamos a establecer acá nuestro parámetro. Fíjense, acá y vamos a establecer este punto. Ese punto como tal tiene como coordenada x sub 0, que sería el punto de acumulación, que ese punto de acumulación tiene una distancia delta. O sea, aquí tendría acá un x sub 0 menos delta y acá un x sub 0 más delta. Y bueno, y aquí tendremos la imagen. O sea, f de x sub 0 sería lo mismo que L. Nosotros lo establecemos así. Acá tenemos un L más un epsilon. Y acá abajo, en consecuencia, un L menos un epsilon. ¿Ya? Esto básicamente sería ese punto de acumulación que nosotros estamos viendo en el plano. O sea, todo esto de acá, que lo voy a pintar. Ya. Eso como tal es la noción de límite. ¿Por qué? Porque en el límite como tal nosotros no queremos derechamente evaluar en el punto. Si nosotros quisiéramos evaluar en el punto, decimos perfectamente esto sería f en x sub 0. Pero x sub 0 es un punto de acumulación. Pongamos que ese punto diverge ahí, que ese punto no existe. Es decir, tiene una asíntota y la función fuera de esta forma. Y después hacia abajo. Es decir, ese seguiría siendo un punto de acumulación y una tendencia que tiene. ¿Ya? Esa es la noción de límite. O sea, vamos tendiendo a x sub 0. Por eso nosotros decimos el límite de x cuando x tiende a x sub 0. Es decir, nosotros no queremos evaluar derechamente. Tiende a ese punto. Por ende se comporta. Eh, bueno, tenemos la definición como tal. Es clásico ya que podemos hacer algunos ejercicios en base a la definición de epsilon y delta. ¿Ya? Así que ejercicios. Vamos a establecer cuatro ejercicios. A ver, demuestre que, a ver, uno, el límite de x tendiendo hacia menos uno de x cuadrado menos 5x menos 6 sobre x más uno. Esto sería menos 7. 2. El límite de x tendiendo hacia 5 de 5x más 2 dividido en 2x es igual a 27 sobre 10. Estos ejercicios son bien simples de hacer, ¿ya? No requiere mayor práctica. O sea, en este caso, claro, nosotros por estar viendo por primera vez esto, vamos a resolver derechamente por definición. Que nosotros resolvamos por definición, es decir, que este límite existe cuando L es igual a menos 7, ¿ya? Pero no necesariamente uno tiene que em, asegurar que este límite existe. Para eso existe algo que se llama el teorema de unicidad de límites, ¿ya? Tercer ejercicio. El límite de x tendiendo hacia x sub 0
de x al cubo es igual a x sub 0 al cubo. Número 4, el límite de x tendiendo hacia, no sé, menos 2c, cuando la función es 2c menos 3x es igual a 8c. ¿Ya? Esos son los ejercicios. Yo voy a hacer, no sé, uno. A ver, ya, el primero, que entre comillas se ve más complejo. Entonces, resolución. Entonces nosotros cogimos el ejercicio uno, ¿ya? Entonces resolución, paréntesis, ejercicio uno. Ya, entonces lo están pidiendo que demostremos. Cuando nosotros lo digan, demuestre, es que nosotros tenemos que comenzar a usar definición, es decir, epsilon y delta. Así en general se conoce esto, como los límites de epsilon y delta, o sea, por definición. Por definición, no es lo mismo que resolver esto. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos solamente ello, nosotros no tenemos ninguna manera como aplicar epsilon y delta, por ende nosotros no conocemos el valor de L. O sea, igual se puede hacer algo, ¿ya? Que es en realidad empezar a aproximar, pero la verdad es que no corresponde llegar hasta ese extremo. Entonces, la idea cada vez que los digan, demuestre que y tengamos esto, de inmediato recurrimos a epsilon y delta. De otra manera, lo que nosotros deberíamos hacer es resolver simplemente el ejercicio. Ya como al final de la clase vamos a ver algo que lo va a ser bastante práctico, ¿ya? Ya, entonces, viendo el ejercicio, nosotros vamos siempre a establecer un valor arbitrario de epsilon, ¿ya? Entonces, establecemos un valor arbitrario, epsilon mayor que cero. Entonces, si x es distinto de menos uno, porque nosotros estamos partiendo de acá, podemos hacer lo siguiente. Eh, Hay gente que suele establecer este epsilon o por teorema o por propiedad arquimediana también suelen decir que epsilon es mayor que em, la verdad, epsilon es mayor que 2 por cero, que sería cero, es decir, epsilon medio es mayor que cero. Hay gente que suele hacer eso también por el hecho de que dicen, ya, perfecto, eh, acá arriba, esa distancia sería L más un epsilon medio y acá sería L menos un epsilon medio. Por ende, toda esta distancia que rodea L, es decir, esa distancia de entre esos dos puntos sería L más un epsilon medio menos L menos un epsilon medio. L con L se los va y esto los va a quedar epsilon medio más epsilon medio, que sería epsilon, ¿ya? Hay gente que también suele hacer eso, tomar esto como una distancia media solamente. A gustos colores, ¿ya? Y en todo caso, como un pequeño tip, esto depende mucho del ejercicio que ustedes estén realizando. No hay uno en específico, así que por eso les sugiero practicar harto, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos esto, vamos a partir con esta breve definición. La función menos L, es decir, este sería x cuadrado menos 5x menos 6 sobre x más 1 menos L, o sea, menos 7. Sería lo mismo que decir x cuadrado menos 5x menos 6 dividido en x más 1 más 7. Es decir, x cuadrado menos 5x menos 6 sobre x más 1. Y ese 7 es lo mismo que decir 7 por x más 1 sobre x más 1. Ya que nosotros que sabemos que de inmediato x distinto de menos 1. ¿Ya? Entonces, esto sería lo mismo que más 7x más 7 sobre x más 1. Ahora que tenemos eso, podemos juntar estos términos. Ya como tienen igual denominador, entonces los va a quedar x cuadrado más 7x menos 5x más 7 menos 6 dividido en x más 1. ¿Ya? Este sería x cuadrado,
7x menos 5x sería 2x. 7 menos 6 sería 1 sobre x más 1. Fijémonos que arriba podemos factorizar. Ya esto es lo más entretenido a veces de hacer esto, que podemos llegar a resultados súper simples. Tenemos factorizado por x más 1 por x más 1 sobre x más 1. Y esto sería lo mismo que decir el valor absoluto de x más 1. Ya. Eh, y nosotros dijimos que esto era menor que epsilon, ¿ya? Entonces, dijimos que x más 1 es menor que epsilon. Ese es el parámetro arbitrario que nosotros establecimos. Ya. Ahora resulta que tenemos que encontrarlo en esta situación, ¿ya? Eh, ya, partimos a partir de la imagen en este caso. Perfectamente podríamos partir con la, con el dominio y después con la imagen. O sea, con la preimagen y después con la imagen. Pero en este caso partimos de orden contrario, ¿ya? Eh, lo encontramos en esta situación. Resulta que x0 en este caso, o sea, el punto de acumulación es menos 1. O sea que esto sería x menos x0, o sea, x más 1 en pocas palabras, ¿ya? Esto es menor que epsilon, así que nosotros debemos encontrar ese valor de delta tal que le haga la existencia a esto. Entonces, en este caso, vamos a tomar un delta igual a epsilon, ¿ya? De tal manera que esto lo va a quedar así. X más 1 es menor que epsilon, pero epsilon es igual a delta. Entonces esto sería x más 1 menor que delta, ¿ya? Eso. Entonces, como ya nosotros sabemos que existe un delta, es decir, este límite tiene alguna existencia, nosotros podemos concluir lo siguiente. Como x menos menos 1 es menor que delta y existe un epsilon mayor que 0, tal que se cumple lo siguiente, x cuadrado menos 5x menos 6 sobre x más 1 menos menos 7 es menor que epsilon. Entonces, si nosotros decimos el límite de x tendiendo hacia menos 1 de la función, o sea, x cuadrado menos 5x menos 6 sobre x más 1 es igual a menos 7, existe. Eso. Entonces, como nosotros hablamos previamente, nosotros necesitamos garantizar la existencia y la unicidad de este límite, ¿ya? Bueno, con esto nosotros ya garantizamos la existencia. Ahora nosotros tenemos que garantizar la unicidad de esto. Entonces, em, unicidad del límite. Unicidad del límite de una función. Ya. Entonces, para garantizar la unidad, o sea, la unicidad, es bastante simple, la verdad. Em, Vamos a hacer algo, mira. Entonces, definición. Entonces, si el límite de una función f en torno a x sub 0 que pertenece al dominio de la función, es decir, estamos garantizando que existe el límite en ese punto, pero em, punto pero, si la función f tiende a L en este punto de acumulación, y también podemos decir que f tiende a un L' en este punto de acumulación, o sea que estamos viendo ese punto de acumulación. Si quieren, veámoslo en el gráfico, miren. Tenemos este punto de acumulación ahí, acá está, este punto de acumulación x sub 0. Entonces, nosotros queremos garantizar que este límite sea único, es decir, que este punto de acumulación nosotros podemos verlo por acá o por acá, ¿ya?
eh, o por arriba y por arriba. Entonces, si tenemos ese punto de acumulación, en ese caso, nosotros podemos decir que si es único, L es igual a L'. ¿Ya? Ese es más que nada la unicidad del límite de una función. Eh, Esto tenemos que demostrarlo. ¿Ya? Entonces, demostración. Lo mismo, siempre tenemos que establecer este parámetro epsilon mayor que cero. Ya, entonces, como la función f tiende a L y L' en torno a este punto de acumulación, entonces vamos a hacer lo que le dije anteriormente. Vamos a establecer un epsilon medio mayor que cero. Este epsilon medio deriva de la propiedad arquimediana, como les dije, que esto sería lo mismo que decir epsilon es mayor que cero, que es lo mismo que 2 por cero. ¿Ya? Em, ya. Entonces, si ocurre esto, vamos a decir que, con palabras de hecho, existe un delta uno mayor que cero y un delta 2 mayor que cero, tal que vamos a establecer lo primero en torno al primer límite. 1. 0 es mayor que x menos x sub 0, esto es menor que un delta uno. Esto implica que la función menos la imagen en ese punto es menor que epsilon medio. También vamos a hacer lo mismo con el siguiente, pero con un delta 2, ¿ya? Y este va a ser el L'. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar, entonces consideramos un delta arbitrario tal que esto sea el mínimo de un delta uno y un delta 2. ¿Ya? Entonces, si este es el mínimo entre un delta uno y un delta 2, nosotros podemos decir lo siguiente. Entonces, em, 0 es menor que x menos x sub 0, y esto es menor que delta, y esto implica que esto sería lo mismo que decir, em, vamos a llegar acá, pero por otro lado, miren, em, L menos L prima, ¿ya? ¿Qué más podemos hacer acá? Podemos jugar con el neutro, o sea, con el neutro aditivo. Y esto sería lo mismo que decir L menos f de x más f de x menos L prima. ¿Ya? Eso es lo mismo que decir neutro aditivo. ¿Ya? Eh, Esto es súper importante porque acá nosotros podemos ocupar la desigualdad triangular. ¿Ya? De que esto es menor o igual que L menos f de x más f de x menos un L prima. ¿Ya? Eso de acá lo podemos reordenar como f de x menos L. Recuerden que al ser valor absoluto, que nosotros digamos alfa menos beta, es lo mismo que decir valor absoluto de beta menos alfa. ¿Ya? Em, ya, y en este caso sería f de x menos un L'. Esto de acá es estrictamente menor que lo que nosotros planteamos acá, que sería un epsilon medio. Y eso de acá también es estrictamente menor que lo que planteamos acá, que también sería un epsilon medio. Y epsilon medio más un epsilon medio, esto lo daría epsilon. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Les quiere decir, esto quiere decir que la distancia entre estos dos límites es menor que epsilon. ¿Ya? Eso, ¿ya? Como epsilon es un valor arbitrario positivo, nosotros podemos concluir lo siguiente. Entonces, a partir de esto, como esta distancia es extremadamente pequeña, entonces, como epsilon es extremadamente pequeño, o sea, podemos decir que epsilon tiende a cero, podríamos decir que esta distancia L
menos L' tiende a cero, ¿ya? Si esto tiende a cero, esto implica que L es igual a L', ¿ya? Entonces, al tener esto, como L es igual a L', nosotros podemos concluir que este límite es único. El límite es único. Ya. Entonces, más que nada, esto es la unicidad del límite de funciones. Esto va a tener una implicancia, pero no ahora, sino cuando nosotros estudiemos las funciones como tal y la continuidad de las funciones. Ahí va a tener una implicancia realmente buena esto. ¿Ya? Ya. Entonces, de momento, ¿qué hemos visto? Hemos visto eh, la definición del límite de funciones por epsilon y delta, la unicidad del límite de funciones la demostramos también. Y tenemos que saber calcular límites. O sea, nosotros estamos estudiando límites, pero recuerden que si bien esto es un curso que tiene una base matemática súper fuerte, no deja de ser cálculo. Entonces nosotros necesitamos herramientas, ¿ya? Así que una de esas herramientas que nosotros vamos a ver va a ser el criterio de sucesiones para límites, ¿ya? Y después les voy a dar un tip, que con el tiempo ya se empieza a hacer un poquito más. Entonces, criterio de sucesión para límites. ¿Ya? Em, Nosotros estamos estudiando criterios de sucesión para límites y vamos a hacer estos ejercicios como corresponde, ¿ya? Posteriormente, este me queda un poquito más abajo, ya con un poco de práctica, uno en realidad lo que empieza a hacer, entre comillas, es una sustitución que no está mal, ¿ya? Sustituir derechamente como tal. Eh, pero tampoco está bien, ¿ya? ¿Por qué le digo que no está mal? Porque uno tiene que comprender por qué está haciendo eso en primera instancia. Ya una vez que uno comprenda eso, ya se puede simplificar los cálculos. Por ejemplo, lo mismo de dónde viene Bhaskara dentro de la ecuación cuadrática. En vez de solamente hallar la resolución, comprender que esto viene de un proceso de factorización, de los cuales involucra un valor absoluto de por medio, involucra dos soluciones. Y esas dos soluciones pueden ser distintas y pertenecer a los reales, ser iguales, o pertenecer al campo de los complejos como tal. Em, y una vez que uno comprende todo eso, simplemente empieza a ocupar esta herramienta. En este caso, esto es lo mismo, bien similar, pero necesito que comprendamos bien esta base, ¿ya? Entonces, vamos a definir esto. Entonces, definición. Entonces, si una función f tiende a L en x0, si y solo si, para toda sucesión, em, esta sucesión como tal, a sub n, nosotros la vamos a establecer en el dominio de f, en el dominio de la función, y converge a él, o sea, converge al punto de acumulación. Entonces, en ese caso, tenemos que la solución, entonces, se tiene que la solución generada por esta función a sub n converge a L. Ya. En este caso, esa definición nosotros tenemos. Eh, si bien esto es una definición, vamos a ver un teorema. Teorema. Entonces, sea A un subconjunto de los reales y F
que va desde A hacia los reales, y x sub 0 un punto de acumulación de A. Entonces, los siguientes enunciados que vamos a dar son equivalentes. Ya, entonces, uno, establecer el límite de x tendiendo a x sub 0 de la función SL. ¿Ya? Ya, ese es el primero. Dos, para toda sucesión a sub n en A, porque establecemos A como el dominio de la función, que converge a x sub 0, tal que los términos de la sucesión son distintos de este punto de acumulación. Para todo n perteneciente a los naturales, entonces la sucesión f en A sub n converge a él. Ya. Eh, Esto es bien potente lo que acabamos de decir. De hecho, tampoco hay que mirarlo con paños menores. Eh, Esto es una definición que es bien concisa respecto a cómo nosotros vamos a trabajar. ¿Ya? Recuerden que afirmar ello o afirmar esto es prácticamente igual. ¿Ya? Eh, Vamos a hacer un ejercicio. A ver. Mm, ya, vamos a hacer esto. Bien. Quiero que vean cómo esto básicamente sería igual. ¿Ya? Entonces, ejercicio. Entonces, sea A este conjunto de los reales menos este valor de menos uno que nosotros estamos excluyendo. Entonces, consideramos, entonces, la función f que vaya desde A hacia los reales con la función f es igual a x cuadrado menos 5x menos 6 sobre x más 1. Entonces, determina el límite de x en torno a este punto menos 1 de f de x. ¿Ya? Y este lo voy a bajar un poquito más. Ya, perfecto. Ahí tenemos un ejercicio bastante interesante. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer con este ejercicio? Entonces, en primera instancia, eh, vamos a comenzar a trabajar un poco en la función. Entonces, resolución. Resolución. Vamos a trabajar un poco esta función. Entonces, notamos que f de x acá arriba se puede factorizar. ¿Ya? Entonces, vamos a escribir esta función en primera instancia sobre x más 1. Arriba lo podemos factorizar por menos 6 y más 1. ¿Ya? Porque bueno, menos 6 por uno sería menos 6 y menos 6 más uno sería menos 5. Así que esto sería x menos 6 por x más uno sobre x más uno. Eso sería lo mismo que x menos 6. Entonces de acá podemos concluir que f de x sería x menos 6. Y además que x es distinto de menos 1. Ya. Ahora que tenemos esto, ya tenemos la función, vamos a ver cómo podemos hacer la sucesión. Entonces, sea a sub n una sucesión
Tal que en primera instancia nosotros podemos decir, ya, ¿esto qué nos dice? Vamos a leer esto. Nos dice, para toda sucesión a sub n en A que converge a x sub 0. Ah, ya, entonces, podemos asegurar que el límite de n tendiendo a infinito de esta sucesión a sub n es igual a lo que está convergiendo, que en este caso a menos 1. Ya. Eso en primera instancia. ¿Qué más sabemos? También, para todo n perteneciente a los naturales, tal que los términos sean distintos de menos 1. Y estos términos como tal, a sub n, también pertenezcan al dominio de la función. ¿Ya? Es decir, a, o sea, los reales menos 1. ¿Ya? Y eso básicamente es lo que nos dice esto. Entonces, la sucesión generada por ese término, que es f en a sub n, es decir, si nosotros tenemos esta sucesión f en a sub n, esto es lo mismo que decir f en a sub n. Ah, ya, pero esto sería x menos 6. Si f de x es igual a x menos 6, entonces f en a sub n sería a sub n menos 6. ¿Ya? Esa es la sucesión que nosotros tenemos. Entonces, que nosotros digamos el límite de x en torno a menos 1 de f de x es equivalente a que digamos el límite de n tendiendo a infinito de f de a sub n, de esta sucesión. ¿Ya? Ambas cosas son equivalentes. Entonces, resolviendo. Resolviendo, nosotros podemos decir el límite de n tendiendo a infinito de f en a sub n. Ah, me pasó un corte. De f en a sub n. Pero f en a sub n sería a sub n menos 6. O sea, esto sería el límite de n tendiendo a infinito de a sub n menos 6. Eso de ahí podemos ocupar propiedades. Y estas propiedades están, pero recontra conocidas ya a esta altura. ¿Ya? Entonces, podemos separar límites. Entonces, el límite de n tendiendo a infinito de a sub n más b sub n es lo mismo que decir el límite de n tendiendo a infinito de a sub n más el límite de n tendiendo a infinito de b sub n. ¿Ya? Entonces, esto sería lo mismo que decir el límite de n tendiendo a infinito de a sub n menos el límite de n tendiendo a infinito de 6. ¿Ya? Límite de una constante, constante. Se acabó. Ahora, ¿qué ocurre en torno a esto? Nosotros acabamos de definir que el límite de a sub n, cuando n tiende a infinito, los da menos 1. ¿Ya? O sea, tiende a menos 1. Entonces esto lo daría menos 1 menos la constante. Y esto sería menos 7. Entonces, en conclusión, decir el límite de n tendiendo a infinito de la sucesión generada acá es lo mismo que decir, o sea, es equivalente a decir el límite de x tendiendo hacia menos 1 de f de x, que sería esa función que tenemos acá. Y eso sería finalmente menos 7. Ya, esta herramienta, como les digo, es muy práctico y es muy buena poder conocerla, ya que me permite como tal, ahora sí nosotros podemos resolver límites, cualquier tipo de límites que nosotros queramos. ¿Ya? Eh, ¿Qué sucede en la práctica? En la práctica en general, uno tiende a decir, tenemos esto como tal, lo hubiésemos quedado con ese límite, ¿ya? Entonces lo hubiésemos quedado con el límite de x tendiendo hacia menos 1 de x menos 6 que sería menos 1 menos 6 que sería menos 7. Ya en la práctica nosotros hubiésemos hecho eso, ¿ya? Eh, Acá está, será hasta x menos 6. Entonces hubiésemos dicho el límite de x tendiendo hacia menos 1 de x menos 6 que eso lo daría menos 1 menos 6 que sería menos 7. Ya, eso hubiésemos hecho en la práctica, pero como les digo, eso no está bien, pero tampoco está mal.
Eh, pero hay que conocer estas bases, hay que sustentar todo lo que estamos diciendo, ¿ya? Si bien hemos estado estudiando solamente convergencia, ¿cómo podemos garantizar la convergencia de esto? De aquí surge algo bastante interesante, que es la convergencia de este límite. Entonces, convergencia. Entonces, a la convergencia vamos a definir lo siguiente. Entonces, y lo vamos a tomar de esto mismo, ¿ya? Em, Porque ya sabemos cómo evaluar esto. Entonces, si existen dos sucesiones a sub n y b sub n en el dominio de la función, ambas convergen. Convergen a este punto de acumulación x sub 0, tal que los términos de a sub n sean distintos, o bueno, o sea, los términos de a sub n y los términos de b sub n sean distintos de este punto de acumulación para todo n perteneciente a los naturales. Eh, pero nosotros podemos decir lo siguiente. El límite de n tendiendo a infinito de la sucesión generada por la función en a sub n es distinto al límite de n tendiendo a infinito de la sucesión generada por la función en b sub n. Entonces, si tenemos esos dos y ambos límites son distintos, nosotros podemos decir que este límite no existe. Entonces, no existe el límite de f en este punto de acumulación. ¿Ya? Em, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Quiero tomar un ejemplo clásico. Vamos a tomar la función signo. Entonces, em, sea me faltó el enunciado. Ejercicio. Entonces, sea A este conjunto de los reales menos el cero, consideramos f es igual al signo de f, o sea, el signo de x como tal, em, determina el límite en torno a x es igual a cero. Ya. Eso vamos a realizar. Eh, bueno, vamos a primero que nada ver si que existe. Vamos a hacer la gráfica. Entonces, resolución. Ya. En primera instancia, graficando la función signo, eh, si bien se puede escribir así como el signo de x, recordemos que también había otra interpretación, que podríamos escribirlo como el valor absoluto de x sobre x o x sobre el valor absoluto de x, ¿ya? Ambos casos eran válidos. La gráfica de esta es bien simple, porque el signo, bueno, al ver acá, fíjense que ustedes tienen magnitudes equivalentes. Entonces, acá abajo, esa parte, o acá arriba, esa parte, va a determinar el signo, si es que va a ser positivo o negativo, ¿ya? Entonces, acá va a estar uno hacia los reales, menos uno y también hacia los reales. Creo que se me quedó chulo. Ya. Esa es la gráfica de la función signo. Podemos notar que en torno a x sub 0, 0, el límite no existe. Ya. Gráficamente ya pudimos notar eso, así que podemos comprobar ya que este límite en torno a x sub 0 no existe. Pero tenemos que trabajar esta expresión, ¿ya?
Entonces, a partir de esta expresión podemos tomar las siguientes sucesiones. Voy a tomar una acá y voy a tomar una acá. ¿Ya? Entonces, la primera sucesión que voy a tomar va a ser a sub n es igual a 1 sobre n. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la condición que tiene que cumplir, y recuerden que era lo que estábamos haciendo acá arriba, la condición que tiene que cumplir tiene que ser que la sucesión converja en x sub 0. Esta sucesión converge en 0, ¿ya? Porque queremos analizar en torno a x es igual a 0. En segunda instancia podemos tomar una sucesión b sub n menos 1 sobre n. Ese también converge en 0, pero también lo garantiza qué pasa con los signos, porque esta sucesión es positiva y la otra es negativa. ¿Ya? Eh, ya, vamos a comprobar esto, mira. Entonces, 1. El límite de n tendiendo a infinito de 1 sobre n sería 0. Y también acá, el límite de n tendiendo a infinito sería 0. ¿Ya? Entonces, como tenemos esto, y además estos términos, o sea que a sub n y b sub n son distintos de 0 y son sucesiones distintas para todo n perteneciente a los naturales, nosotros ahora sí podemos establecer este criterio de funciones y podemos reemplazar y evaluar qué está pasando. ¿Ya? Ya. Entonces, en primera instancia, vamos a decir el límite cuando n tiende a infinito de f en a sub n. ¿Ya? Recuerden que podemos tomar cualquiera de las dos funciones signo. Vamos a tomar arriba, ¿ya? Entonces, esto sería 1 sobre n sobre el valor absoluto de 1 sobre n. Bueno, esto es el límite. De hecho, vamos a establecer esta función primero y posteriormente vamos a establecer el límite. ¿Ya? Entonces, esto nos daría. Esta sucesión es estrictamente positiva, así que lo daría 1 sobre n sobre 1 sobre n. Bueno, abajo también es positivo. Y eso sería igual a 1. Entonces, ahora sí nosotros podemos decir eso. El límite en torno a eso, de f en a sub n, este sería el límite de n tendiendo a infinito, de 1, que sería lo mismo que 1. ¿Ya? 2. La sucesión generada en torno a b sub n, que esto sería lo mismo que menos 1 sobre n sobre 1 sobre n. O sea, este sería menos 1 sobre n, 1 sobre n, que eso sería lo mismo que menos 1. Entonces, el límite de n tendiendo a infinito de f de b sub n es igual al límite de n tendiendo a infinito del valor obtenido, que sería menos 1. Menos 1. Que sería lo mismo que menos 1. Ya. Entonces, como ambas partes, es decir, eso es distinto de este, tal que uno es distinto de menos 1, entonces nosotros podemos decir, por lo tanto, el límite de x tendiendo a 0 de la función signo de x no existe. Eso, ¿ya? Eh, entonces ya tenemos un criterio con el cual podemos ver si es que estos límites existen, si es que convergen, si es que divergen. Eh, Así que nada. Entonces, este criterio de sucesión para el límite es bastante interesante que nosotros estuvimos viendo acá, porque me permite solucionar ejercicios. Me permite también saber el valor de la tendencia del límite. A partir de esto surgen propiedades para el trabajo de esto. Lo mismo, estuvimos trabajando con límites de sucesiones y con esto surgen propiedades, ¿ya? A estas propiedades como tal nosotros lo vamos a llamar el álgebra de límites. ¿Ya?
Y de hecho estas propiedades surgen de la herencia que tienen de las sucesiones. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un pequeño teorema y vamos a ver tres propiedades. Teorema. Entonces, sea f que vaya desde A hacia los reales y g que vaya desde A hacia los reales, dos funciones, y a la vez existe un término c constante, si el límite de x tendiendo a este punto de acumulación de f de x lo daría L, y el límite de x tendiendo a ese punto de acumulación de g de x lo daría, no sé, un valor m. Entonces, podemos asegurar lo siguiente. Uno, el límite de x tendiendo hacia x sub 0 de c por f de x sería lo mismo que c por l. ¿Ya? 2. El límite de x tendiendo hacia x sub 0 de la suma de estas funciones como tal lo darían L más M. Y el último, el límite de x tendiendo hacia x sub 0 de f por g de x serían L por M. ¿Ya? Eso sería. ¿Ya? Entonces, como ven, son tres propiedades bastante simples, no son tan complejas. Por ahí puede, a ver si es que lo podemos ordenar. Así, perfecto. Por ahí inclusive podemos decir una cuarta respecto a la división, pero la división es técnicamente la multiplicación. A ver, número 4. El límite de x en torno a x sub 0 de f sobre g de x es igual a L sobre m. Para todo m distinto de 0 y g de x distinto de 0. Más que nada eso es como el álgebra de límites y los permite resolver ejercicios súper simples. A ver, quiero hacer otro ejercicio de acá arriba. Perdón, lo voy a dejar sin ejercicio, pero ya hagan otros dos, a ver. No sé, a ver. Ya. Eh, bueno, tocó no. Ya, ustedes hacen el 2 y el 4 entonces. Entonces, ejercicio. Ya. Determine el valor de si existe. Ya. Entonces, resolución. Entonces, lo primero que vamos a decir para esto es que aquí no tenemos que ocupar ninguna propiedad. Eh, o sea, ya, sí, sí, igual podemos hacer algo. Mira, ocupando propiedades, podemos ocupar esta. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos decir acá? Decimos, esto es lo mismo que nosotros digamos. El límite de x en torno a x sub 0 de x al cubo. Eso es lo mismo que decir y podemos multiplicar esto. ¿Ya? El límite de x en torno a x sub 0 de x por x por x. Entonces nosotros estamos interpretando f de x si f de x es igual a x. ¿Ya? Eso es lo que estamos interpretando. Entonces, por propiedad, ¿qué propiedad es esa? La número 3.
podemos decir lo siguiente. El límite de x en torno a x sub 0 de x por x es lo mismo que decir el límite de x en torno a x sub 0 de x por el límite de x en torno a x sub 0 por el límite de x en torno a x sub 0 por x. Ya. Entonces, si nosotros generamos esta sucesión, si este sería x, esta sucesión sería a sub n. Y el límite de n tendiendo a infinito de a sub n tiende al punto de acumulación, o sea, x sub 0. Y ahí nosotros podemos hacer esto. Entonces, decir, eso serían tres multiplicaciones de límites, ¿ya? Y por ahí ustedes pueden ver y pueden factorizar incluso y dejarlo como un límite al cubo. Y ahí surgen otras cosas un poquito más extrañas. Porque si nosotros factorizamos y lo dejamos como un límite al cubo, es decir, de la forma el límite de x tendiendo hacia x sub 0 de x al cubo, eso me da otras propiedades. ¿Como cuál? Por ejemplo, si este era x al cubo, significa que el límite podemos introducirlo en la función y también puede quedar así. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí se los dejo como tarea ver cuántas veces pueden o qué propiedades pueden hacer respecto a esto. Hay variadas. Yo en este caso les paso una álgebra simple, pero hay muchas propiedades de límite, ¿ya? Que lo vamos a estar viendo un poco más adelante quizás. Em, Esto sería lo mismo que decir, esto no lo voy a pegar y le voy a cambiar solamente estas cosas. Ya, de n tendiendo a infinito, de a sub n, de n tendiendo a infinito, de a sub n, de n tendiendo a infinito, de a sub n. El límite de ese los vale x sub 0, así que este sería x sub 0 por x sub 0 por x sub 0, que sería x sub 0 al cubo. Entonces, fíjense a lo que llegamos. Nosotros partimos de acá, o sea que nosotros digamos el límite de n tendiendo a infinito de a sub n al cubo es lo mismo que decir el límite, o es equivalente a decir el límite de x tendiendo a x sub 0 de x al cubo, que esto sería finalmente x sub 0 al cubo. ¿Ya? Ya. Esto se hace formalmente. Eh, por ahí van a decir, lo puedo reemplazar y me va a quedar eso al tiro. Me va a quedar de inmediato x sub 0 al cubo. Sí, pero como les digo, eso ya en la práctica, cuando uno ya tiene un poco más de experiencia y puede hacer esto de la nada, pero de momento tenemos que hacer esto. Es más, de hecho, yo creo que en una prueba a mí no me hacen esto, solamente me colocan x sub 0 al cubo. Siempre y cuando yo lo hubiese dicho demuestre, está mal. ¿Ya? O sea, está bueno, pero el procedimiento está mal. Ya. Así que nada, les van a quedar esos dos ejercicios de acá arribita. eh, Les van a quedar esos dos ejercicios, así que ocupen álgebra de límites, ¿ya? Así que intenten realizarlo, ya que tienen la herramienta ahora para poder hacerlo. ¿Ya? Ya, una vez que vimos álgebra de límites, otra cosa que es súper importante, y este teorema a mí me encanta, que es el teorema del sándwich. Porque el teorema del sándwich, si bien uno lo mira un poco un teorema simple, un teorema sencillo que me permite salir del paso, es un teorema súper potente porque tiene ahí criterios de comparación de sucesiones, tiene criterios de comparación de funciones, se podría aplicar a un criterio de comparación con sumas de Riemann más adelante, con un criterio de comparación integral, así que no es un teorema tan simple, es un teorema que su estructura es simple, es complejo de analizar, cuando ya vamos a muchas variables, este teorema no es tan simple, ¿ya? De hecho se complica no se complica mucho en realidad, no se complica un poco. Así que es bueno, ya que empecemos a tomarle un poco el peso a algunas cositas. ¿Ya? Entonces, teorema del sándwich.
Este teorema nosotros lo vimos con sucesiones, ¿ya? Pero ahora este teorema lo vamos a expandir a funciones. Ya. Entonces, definición. Sean f, g y h funciones que van desde un dominio A hacia los reales y sea este punto de acumulación en torno a, si es que nosotros podemos asegurar esto, que f de x es menor o igual que g de x es menor o igual que h de x para todo x que pertenezca al dominio de la función, tal que x sea distinto del punto de acumulación, y si a la vez nosotros podemos decir que el límite de x tendiendo al punto de acumulación de f de x nos daría L, y el límite de x tendiendo a ese punto de acumulación de h de x nos da L. En consecuencia, en consecuencia, el límite de x en torno a x sub 0 de g de x es igual a L. ¿Ya? Ese es el teorema del sándwich. Bueno, yo le puse definición, pero ya tienen claro que esto es un teorema. ¿Ya? Eh, la demostración de este teorema es igual redundante, ¿ya? De hecho, nosotros hicimos algo bien parecido acá arriba, eh, acá, con la unicidad del límite. Si quieren este teorema lo podemos demostrar. Yo no tengo, ya, de hecho, vamos a demostrar este teorema. Eh, pero como les digo, es bien simple este teorema, no hay que pensar mucho. Entonces, demostración. Entonces, como siempre, vamos a establecer un epsilon mayor que cero. Entonces, sea un epsilon mayor que cero, entonces, como esta función f y esta función h poseen un límite, poseen límite igual a L en este punto x sub 0, si existe un delta 1 y un delta 2 mayor que cero, entonces nosotros podemos decir lo primero, 0 mayor que x menos x sub 0, y esto es menor que un delta 1. Esto implica que f de x menos L es menor que em, epsilon. ¿Ya? 2. 0 mayor que x menos x sub 0, y esto es menor que delta 2. Entonces, h de x menos L es menor que epsilon. Ya. Entonces, si tenemos esto, vamos a hacer lo mismo. Consideramos un delta como el mínimo entre esos dos, o sea, un delta 1 y un delta 2. Entonces, si 0 es menor que x menos x sub 0, y esto es menor que un delta, nosotros podemos asegurar lo siguiente. 1. De hecho, vamos a descomponer eso. Quiero descomponer un poquito antes de continuar con esto. Em, Menos epsilon es menor que f de x menos L menos epsilon. Entonces, sí, solo sí, si sumamos L a ambos lados, va a quedar L menos epsilon es menor que f de x y esto es menor que L más epsilon. 2. Menos epsilon es mayor que h de x, o sea, es menor que h de x menos L y esto es menor que epsilon. Si solo si L menos epsilon es menor que h de x y esto es menor que L más epsilon. Ya. Entonces, si nosotros tenemos eso, fíjense, en primera instancia tenemos esto. Entonces, por 1, nosotros podríamos decir lo siguiente. L menos epsilon es menor que f de x. Por 2, podríamos decir que h de x es menor que L más epsilon. ¿Ya?
Esto lo vamos a centrar. Entonces, si nosotros tenemos esto y tenemos este enunciado, que f de x es menor o igual que g de x es menor o igual que h de x, por hipótesis, podríamos decir lo siguiente. L menos, L menos epsilon es menor que f de x, pero f de x es menor o igual que g de x y esto es menor o igual que h de x. Pero h de x es estrictamente menor que L más epsilon. Entonces, en consecuencia de esto, podríamos decir que L menos epsilon es menor que g de x y g de x es menor que L más epsilon. Podríamos sumar menos L a ambos lados y esto nos va a quedar. Menos epsilon es menor que g de x menos L y esto es menor que epsilon. Para finalmente poder decir lo siguiente. G de x menos L es menor que epsilon. ¿Ya? Si nosotros concluimos con eso, y también tenemos que, a partir de esto, pudimos llegar a lo siguiente, entonces, ¿cómo se cumple ello? ¿Cómo se cumple esto? Y a su vez, g de x menos L es menor que epsilon, entonces, esto es lo mismo que decir el límite de x tendiendo a x sub 0 de g de x converge hacia L. Ahí está esa demostración del teorema del sándwich. Bien entretenida, la verdad. Es simple, es elegante también, es sencilla la demostración. Gráficamente, ¿qué implica el teorema del sándwich? Si nosotros tenemos un plano, tenemos este plano cartesiano, ahí, y de ocho cosas, x e y, tenemos que la función f de x es estrictamente, bueno, es menor que g de x. Así que f de x podría ser, no sé, esa función. Tenemos que eh, h de x es mayor o igual que esa función. Así que podríamos tener esa función ahí, un poquito hacia abajo. A ver, h de x. Y finalmente podemos tener esa función g de x acá. Inclusive puede ser oscilante. Entonces, si ven, esto finalmente termina convergiendo en un punto. Nosotros podríamos decir que este punto acá sería x sub 0 y aquí estaría el valor de L. ¿Ya? Bueno, más que nada eso. Vamos a hacer un par de ejercicios y dejamos la clase acá. ¿Ya? Entonces, ejercicio. Esto es un ejercicio bien simple. Si bien no hemos visto este tipo de límites, podemos intuir cómo se puede hacer. Mira, ejercicio. Determina el valor de el límite de x tendiendo hacia infinito del seno de x sobre x. Ya. Si bien, como les digo, este tipo de límites al infinito todavía no lo hemos hecho, podemos abordar este ejercicio. Mira, entonces, resolución. Entonces, si nosotros sabemos lo siguiente a partir de trigonometría, que el seno está entre 1 y menos 1, podríamos multiplicar por 1 sobre x a ambos lados. Eso no invalida la desigualdad, ¿ya? Entonces nos va a quedar 1 sobre x es menor o igual que el seno de x sobre x, esto es menor o igual que 1 sobre x. Esto de acá nosotros ya lo habíamos hecho, ¿ya? De hecho estaba acá, en el ejercicio acá.
es lo mismo, ¿ya? Eso es exactamente igual. Entonces, nosotros podemos decir, uno, el límite de x tendiendo a infinito de menos uno sobre x lo daría cero. 2, el límite de x tendiendo hacia infinito de uno sobre x también lo daría cero. Entonces, nosotros podemos concluir que el límite de x tendiendo hacia infinito del seno de x sobre x lo daría cero. ¿Ya? Hay gente que lo suele escribir de esta manera. Miren, pone el límite de x tendiendo a infinito de menos uno sobre x es menor o igual que el límite. Ay, a ver, voy a escribirlo acá abajo. Hay gente que lo suele escribir así, como el límite de x tendiendo hacia infinito de menos uno sobre x es menor o igual que el límite de x tendiendo hacia infinito del seno de x sobre x. Esto es menor o igual que el límite de x tendiendo hacia infinito de uno sobre x. Ese sabemos que es cero, así que quedaría cero menor o igual que el límite de x tendiendo hacia infinito del seno de x sobre x. Esto es menor o igual que cero. En conclusión, pueden decir que el límite de x tendiendo hacia infinito del seno de x sobre x lo daría cero. ¿Ya? Hay gente que también suele hacer eso, que sí, está bien. Em, ya, eso, les voy a dejar un par de ejercicios y lo van a resolver ustedes. Entonces, ejercicios. Voy a dejar dos más, o mejor dicho, tarea moral. Tarea moral. Entonces, determina los siguientes límites. Uno, el límite de x tendiendo hacia cero de x por coseno de uno sobre x. 2, el límite de x tendiendo hacia cero de x cuadrado por Euler elevado a la seno de uno sobre x. Ya, estos ejercicios se ven difíciles, pero no lo son tanto, ¿ya? De hecho, les tengo una pista. Les voy a dar una pequeña pista con la cual pueden resolver. Entonces, pista. Considere lo siguiente. Uno, o de hecho, lo vamos a escribir así. El seno de uno sobre x es menor o igual que uno. 2, coseno de uno sobre x es menor o igual que uno. Ya, esa es la pista que les puedo dar. Entonces, bueno, esto les va a quedar. Menos uno es menor o igual que el seno de uno sobre x y es menor o igual que uno. Y eso les da una pista de qué podrían posteriormente hacer acá para ver a qué pueden llegar como resultado. ¿Ya? Em, Aunque no lo crean, los resultados son bien simples y bueno, de este igual. Así que nada, eso. Espero que les haya gustado la clase y los vemos en la siguiente.